Hola, ¿cómo estáis? Os saludamos hoy día desde un nuevo espacio en este She Talks que inauguramos recientemente en Instagram con Libertad Hernández, a la que traeremos a este Pod Factory, desde donde vamos a empezar a emitir todas las semanas una conversación con las mujeres que forman parte del Walk the Talk 33. Ese espacio donde aprendemos a construir liderazgo, las mujeres del sector energético de Chile, de América Latina y del resto del mundo. Y hoy estamos con Carola Zelaya. ¿Qué tal, Carola? Hola Marta, bien, ¿y tú qué tal? Muy contenta, emocionada y con un poquito de vértigo, porque es la primera vez que conversamos en este espacio y para mí es muy importante que seas tú. Inaugurar este espacio contigo es un desafío y esperamos que lo que pretendemos desde Walk the Talk, que es conoceros a todas vosotras un poco más, conocer a la tremenda profesional que es Carola Zelaya, como mujer que ha estado al frente de responsabilidades importantísimas en el mundo del servicio público y principalmente en el mundo energético. Pero también a mí me encantaría que la gente que nos ve, Carola, y que nos escucha, se vaya conociendo un poco más a esta tremenda mujer que es Carola Zelaya. Carola es abogada y magíster en Derecho, especializada en Derecho Administrativo, Económico y Regulatorio. 37 años de experiencia y 15 de esos 37 años en temas regulatorios relacionados con la energía. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, Carola. Vamos a hablar de energía, vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de cómo ejercer liderazgo es exactamente movilizar a otros, movilizarme yo, movilizarnos nosotras. Vamos a hablar de coraje, vamos a hablar de miedo, vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de la generosidad, vamos a hablar de dar y vamos a hablar de dar para soltar. De todas esas cosas vamos a hablar. ¿Te tinca? Me tinca mucho. ¿Y las personas que no son chilenas sabrán lo que significa te tinca? ¿Qué significa te tinca? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con me tinca. ¿Estás de acuerdo con Estoy de me tinca? Mira, Carola, cuando empezamos este espacio, yo siempre os digo que iniciamos un caminito, que ahora empezamos aquí, muy abajo, al inicio de un sendero, y va a terminar en la cumbre de una montaña. Y aquí es donde yo os pregunto, donde yo os pido que me deis una palabra. ¿Qué palabra me darías tú? Bueno, la palabra que te voy a dar es una palabra que me evoca muchas cosas, pero también intimidad. La palabra es petunia. 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 Creo que necesitamos que te acerques un poquito más al micrófono, Carola, o que acerques el micrófono a tu boca, sí. Petunia, ok, yo me lo anoto aquí, porque cuando lleguemos a la cima de la montaña, yo quiero preguntarte por qué me has dicho esta palabra. También quiero preguntarte, ¿qué relación tienes tú con la montaña? Bueno, tengo una relación vivencial con la montaña, antes y después de practicar caminatas en la montaña. Antes porque me fascina lo que significa el emprender un proyecto de subir a una montaña, Ujú. por lo que significa el desafío de llegar a la cumbre y lo que significa el esfuerzo de llegar a la cumbre, eh, y de mirar hacia abajo todo lo que recorriste. Lo encuentro increíble. Y de la disciplina que hay que tener para llegar a la cumbre. Y la perseverancia y la fuerza y el coraje. Disciplina, perseverancia, fuerza y coraje, casi nada. Cuando No, lleguemos a nada. la cumbre, Carola, eh, nos vas a contar por qué nos has dicho Petunia. 37 años siendo abogada,
¿Quisiste siempre ser abogada? Tenía la noción de justicia. em, en mi casa nos inculcaron mucho ciertos valores que tenían que ver con la justicia, con la honestidad, con la probidad. Toda mi familia eran profesores Ujú. y por lo tanto también el de eh, servir a otras personas. Me parecía que la abogacía podía cumplir con eso. Pero también quería hacer otras cosas. Quería ser bailarina, quería ser peluquera, quería estudiar idiomas, quería estudiar estadísticas, quería hacer muchas cosas. Tenía 17 años cuando me fui a la universidad. Tampoco tenía muy claro exactamente la carrera que quería estudiar, pero sí la vocación de servicio. Y esa vocación es la que mi padre también fundamentalmente me ayudó a profundizarla, a pensarla, a reflexionarla. Y dije, bueno, empecemos por leyes. ¿Eres viñamarina o eres santiaguina? Nunca me De acuerdo. nacimiento santiaguina, pero la verdad es que crecí en Viña. Creciste en Viña, en Mar. Sí, ¿Y qué vínculo tienes tú con el mar? Me imagino que uf, distinto con el que tienes con la tremendo, montaña. tremendo, tremendo. Para mí el mar me tranquiliza, pero a la vez me hace sentirme chiquitita, me hace sentirme más humilde por esa inmensidad, por la profundidad, eh, por su movimiento constante, que nunca es igual. Me relaja. Necesito mar. Necesito mar. Cuando hablas de sentirte chiquitita, pienso en tantas mujeres, ¿no? Con las que desde el Walk the Talk hablamos, que en algún momento, cuando participan en nuestros programas, declaran que se sienten inseguras, que se sienten chiquititas. ¿Y tú te has sentido chiquitita alguna vez ejerciendo tu profesión, Carola? Sí, indudablemente. Indudablemente. Cuando uno empieza un proyecto de vida, ya sea la profesión o cualquiera otro, eh, tienes muchas preguntas, mucha incertidumbre, eh, muchos anhelos que se mezclan con esto y la verdad es que los miedos te comen un poco. ¿M? Eh, por eso yo creo que el sentirse chiquitita tampoco es malo, Mm. sino que te da fuerzas para emprender, te da fuerzas para iniciar, para empezar. Yo creo que siempre es bueno estar un poquito nerviosa, un Siempre es poquito bueno estar un poquito nerviosa, así cuestionada. con esas mariposas en el estómago, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y fíjate que cuando hablas de chiquitita, enseguida a nosotros en el Walk the Talk se nos vienen muchas de las distinciones que ponemos sobre la mesa al servicio de las mujeres que participan en nuestros programas, porque no sé muy bien qué es ser chiquitita. Chiquitita con respecto a qué, ¿no? Con respecto a algo que es más grande y cómo nosotros vamos construyendo a lo largo de la historia de nuestra vida esos juicios que hacen que algo lo llamemos chiquitito, que algo lo llamemos grande. Carola, ¿algún día pensaste que ibas a tener relación con el mundo de la energía? No, jamás, Nunca. jamás, jamás. La verdad es que yo siento que mi vida ha sido muy privilegiada respecto de las oportunidades que me ha dado. ¿Ya? em, y que también de alguna manera uno va abriendo el camino, ¿m? Con decisiones que uno va tomando, porque eso es importante también, las decisiones que uno toma en su momento hace que vayas hacia un camino u otro. Mm, Entonces, yo cuando salí y egresé y a trabajar en el mundo laboral, nada que ver, en materia de derecho laboral. Estuve trabajando en la inspección del trabajo, la inspección provincial del trabajo en Valparaíso, pero después sentí que algo me faltaba y empecé a indagar, a investigar y me metí a un curso de políticas públicas ¿ya? en la CEPAL por un año y con una mención en proyectos sociales, en evaluación de proyectos sociales.
Y ahí en la CEPAL, bueno, conocí un mundo que se me abrió de gente de Latinoamérica y de España. Era, claro, de Iberoamérica, en realidad. Era un curso iberoamericano, muy interesante, donde te abrieron también un sinfín de posibilidades y de saber de qué lo que era un proyecto, cuáles eran los lenguajes que se usaban, cómo evalúas el impacto de un proyecto social en la población. Y bueno, terminó el curso y dije, ¿y aquí qué hago? Y como digo y reitero, la vida siempre me ha dado tantas oportunidades y gracias a ese curso, un profesor de ahí me contactó y me dijo, ¿sabes algo de las escuelas de Chile? Y yo dije, bueno, hay escuelas públicas y hay escuelas privadas, eso es lo que sé. Y hay escuelas que son muy pobres y otras que tienen muchos recursos. Eso es lo que te podría decir. Bueno, me dice, ¿puedes venir al Ministerio de Educación mañana? Necesitamos un abogado que sepa de lenguaje de proyectos. Mm. Entonces dije, bueno, voy. Y llegué y descubrí un mundo de personas. Había una misión del Banco Mundial con gringos, con de todo tipo de personas y dijeron, ahí llegó la abogada. Y yo miré para atrás. Y dije, ¿cuál abogada? Y bueno, me dijeron, necesitamos que seas una contraparte de la abogada del Banco Mundial en los proyectos de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación que recién por primera vez en Chile va a financiar el Banco Mundial. O sea, estamos hablando de una mujer que no sabía que tenía muy claro que quería ser abogada porque también quería estudiar estadística e idiomas. Estamos hablando de alguien que inició su ejercicio de la profesión, creo haberte escuchado, en el mundo del derecho laboral, que después pasó al mundo de la educación, que tuvo relación con una institución como la CEPAL y, y fíjate que te escuchaba y recordaba un pasaje de uno de los libros que más me fascinan, de los que he leído últimamente, que es de el autor japonés Hakuri Murakami, que dice que el libro se titula Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, y dice Murakami que si quieres ir a una cima muy alta, ándate y vete bien arriba, camina bien alto. Si quieres ir a lo hondo, vete a las profundidades, camina hacia las profundidades. Y dice, si hay corriente, deja que te lleve la corriente. Pero si no hay corriente, quédate quieta, porque ir contra la corriente nos seca. Y te escucho y siento como que en todos esos momentos donde te has desempeñado como profesional, como abogada, has estado bien metida dentro, bien implicada, con pasión. ¿Es algo que yo siento o ha sido así? No, ha sido así. Para mí el compromiso y la responsabilidad han sido dos palabras que siempre las he tenido muy presentes internamente, así, con fuego. Eh, y me pongo la camiseta inmediatamente por la institución donde estoy trabajando. Además, qué más maravilloso haber iniciado mi carrera en el Ministerio de Educación, donde tuve la suerte de viajar por todo Chile, conociendo escuelas urbanas rurales, dentro de la ruralidad, las escuelas mapuches, donde los niños les enseñan cosas muy distintas de las que nosotros no aprendemos o aprendemos ya adultos, a conocer, a reconocer el tipo de hierbas medicinales, a hacer orfebrería de plata, a, a reconocer su idioma, eh, una interculturalidad, a ver el sacrificio de los profesores en escuelas aisladas, unidocentes, maravilloso. Y eso me alimentaba los papeles que tenía que trabajar todos los días, porque uno dice, bueno, yo trabajo con papeles. ¿Y cuál es el impacto de mi trabajo en los niños de Chile? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito? Y cuando ves que efectivamente la licitación que te tocó revisar, las bases de licitación, donde se licitaron los textos escolares que llegaron a la escuela aislada,
ahí te das cuenta que ese papel que tú moviste impactó en el proceso hasta llegar al último niño de la escuela de Coihueco de Chile. Impacto. Y qué lindo escucharte hablar de ese término, ¿no? En el fondo, aprender a ejercer liderazgo es aprender a generar impacto, aprender a movilizar a otros, aprender a que las cosas pasen, Que aprender trasciendan, y que trasciendan, qué que lindo, trasciendan, que porque trasciendan. muchas veces, y yo creo que esto lo he comentado también contigo y con algunas de nuestras otras compañeras de Walk the Talk, hay veces que también tienes que acompañar a otras, a compañeras, a mujeres en esto, de tener conciencia del impacto y de trascender. Y, y yo siempre cuento este ejemplo de una de mis compañeras de trabajo, ya en la CNE, que era la recepcionista de la CNE y a la vez tenía que atender la central telefónica, las dos Ujú. cosas a la vez. ¿Ya? Y claro, había muchas personas que de repente llamaban y decían, bueno, es que sabes que no está contestando muy bien, no hay mucha presencia, etcétera, respecto del teléfono. Y un día le dije a esta niña, le dije, mira, tú tienes una de las labores más importantes también en la CNE. Tú eres la imagen y la voz de la Comisión Nacional de Energía de Chile. Porque cuando tú dices buenos días, habla la Comisión Nacional de Energía, está hablando la Comisión Nacional de Energía. Eh, y eso es verdad. Y uno tiene que pensar así, con esa trascendencia. Me hubiera gustado conocer a la Carola estudiando estadística o idiomas. Quizá esa Carola no hubiese sido tan apasionada y con ese afán de trascender tan desarrollado como el que escucho, al menos yo aquí en esta conversación, Carola. Oye, ¿dónde estudiaste derecho? Estudié en la Universidad de Concepción, la gloriosa Universidad de ¿Y Concepción. qué hacías tú en Concepción siendo una niña que vivía muy bien en su casa en Viña del Mar? En aquella época entiendo que salir de tu casa para viajar a una región como el Biobío, a una ciudad como Conce, con todo lo atractivo que posteriormente pudo haber sido la ciudad para ti, pero en aquel momento te costó o no? Uf, gracias a mi padre, finalmente estudié en la Universidad de Concepción ¿Ya? porque yo no quería irme de mi casa. Yo estaba en Viña, una ciudad de colores, ¿ah? Una ciudad que Una tiene ciudad de colores, colores, una qué lindo ciudad eso. bella. Sí, sí. Irme a Concepción era irme a la Antártica. Ya. No lo conocía, además no conocía el resto de Chile. Yo toda mi vida viví hasta los 17 años en Viña y dije, ¿qué voy a hacer en Concepción? Bueno, mi padre me convenció y me dijo, bueno, prueba. Ujú, Y me fui a probar. eh, Conviví con mis compañeros en una pensión por primera vez en mi vida, donde tenía un cajón de la cómoda, donde tenía una cama entre literas y un cuarto de closet. ujú. Y tú sabes que para mí eso es importante el Muy closet. importante, me consta. Antes muerta que sencilla. Bueno, y bueno, el resto de la ropa estaba en mi maleta, llenándose de hongos, porque Concepción era húmedo, húmedo y frío. ¿Es verdad que había verdín por dentro de las Sí, ventanas? claro. Sí, Sí, sí. sí. Y yo llegaba con mi maleta a Viña y mi mamá y mi abuela me daban vuelta la maleta ahí para sacarle el olor a humedad que tenía la ropa. Pero lo más importante es qué es lo que me pasó a mí cuando llegué a Concepción ¿Qué y te empecé a pasó? conocer la gente, ¿Te pasó? que descubrí gente maravillosa, que si no hubiera salido de mi casa, no hubiera conocido esas personas que estaban haciendo algo por lo que estaba pasando en Chile en esa época. Estamos hablando de la época del 80, 81, donde estábamos en plena dictadura Ujú. y la efervescencia social y política era cero, porque estábamos en dictadura. Entonces, es en la Universidad Concepción donde se dieron los principales movimientos también que empezaron con las federaciones de estudiantes, con las marchas y a la vez también con lo que significaron las protestas en contra de ese régimen que imperaba en ese momento. Eso yo lo conocí, no lo conocía, yo vivía en una burbuja en Viña.
en una burbuja muy bien protegida y que no lo critico, porque a lo mejor sí tenía que haber vivido en una burbuja cuando niña y está bien, pero yo creo que me hubiera costado más salir de esa burbuja si hubiera seguido en Viña. Te escucho, la verdad, y te agradezco un poco que seas tan apasionada en el relato y que me lo pongas tan fácil, porque cuando hablas de Concepción y dices: "Yo descubrí algo en Concepción", en estos espacios del She Talks nosotros vamos a ir constantemente, vinculando, conectando, cosiendo, hilvanando todo lo que nos cuenten nuestras queridísimas Walk the Talk 33 con aquellas distinciones más importantes en el ejercicio del liderazgo. Y cuando Carola habla, primero, em, Carola es pasión, algo esencial a la hora de ejercer liderazgo. Ejercer liderazgo es algo que no merece la pena. Ejercer liderazgo es complejo, es arriesgado. Y ejercer liderazgo con pasión es eso que necesitamos hoy día para que cambie el mundo y cambie el sector energético, no solo de Chile, sino del resto de América Latina y el mundo. Y también nos hablas de descubrir, nos hablas de cómo al llegar a Concepción, una ciudad a la que no tenías muchas ganas de ir, al cabo de un tiempo descubriste, ¿no? Y descubriste cosas que no imaginabas que existieran o que al menos tú en tu mundo de Viña del Mar no conocías. Bueno, este es otro elemento importantísimo en el ejercicio de liderazgo cuando desempeñamos, cuando nos desempeñamos en una función profesional. Descubrir a otros, descubrirnos, darnos el permiso, trabajar en las opciones de abrir espacios, de aperturar los márgenes que nos da la vida y que nos da el mundo, porque hay muchas cosas más allá de algunas de las fronteras que nos dibujamos como consecuencia de haber vivido la historia de nuestra vida. De manera que me quedo ahora con estos dos términos de el descubrimiento como elemento esencial en la práctica del ejercicio de liderazgo, la pasión con la que hablas y sobre todo cuando hablas de descubrir, quizá, no sé si puedes estar de acuerdo conmigo, como descubrir una diversidad que no conocías en Concepción, en una región nueva, en una ciudad nueva. Bueno, cómo todo eso probablemente te fue conformando a ti, como Carola Celaya, que posteriormente ejerció la profesión, curiosamente, en instituciones del servicio público. ¿Qué te pasa a ti con el servicio público? Bueno, me dejas reflexionando con la profundidad también que hablaste de descubrir, porque yo creo que la vida es un descubrimiento constante y un aprendizaje constante. Siempre me quedaron muy marcadas las palabras que una vez un ministro de Educación me dijo. Le digo, ministro, ¿cómo está? Aquí estoy aprendiendo. Wow, Yo lindo me eso. quedé ahí, ministro, diciendo, aquí estoy aprendiendo. Y claro, uno está constantemente descubriendo y aprendiendo. Y una de las cosas que aprendí es a reconocerme en la diversidad, como dices tú, en la Universidad en Concepción, donde muchas veces, no donde, sino que muchas veces uno crea o tiene juicios o prejuicios respecto de personas o situaciones o cosas en que hay veces que lo hacen a uno equivocarse. Entonces, eso es un aprendizaje que cuesta un montón porque estamos todos los días haciendo juicios, pero que fue el primer impacto que yo tuve, el shock que yo tuve de empezar a conocer personas muy distintas a mí en todo sentido y que fueron las personas más bellas que he conocido en mi vida. Entonces digo, wow, gracias, gracias a las oportunidades que me ha dado la vida para reconocer en esto. Y el tema del servicio público tiene que ver también con el sello, eh, por lo menos yo lo veo así, el sello que tenía la universidad en esa época y que yo creo que sigue teniendo, que es un sello súper fuerte marcado en lo social. ¿Ya? Y el tema del servir,
yo lo asocio mucho ahora, mirando hacia atrás, y creo que inconscientemente lo asocié siempre al tema del liderazgo, porque cuando tú sirves a algo, sirves a un propósito, ayudas a que ese propósito se cumpla, una política pública, estás en una institución con un granito de arena, impactando a que haya una mejor transición energética, en el caso de la energía, a que los niños de Chile reciban una mejor educación, etcétera. Tú dices, bueno, yo quiero servir a eso, servir como de ayudar, pero también ponerte al servicio de, Estar al servicio. al servicio de. Y fíjate que la otra vez escuchaba en YouTube una entrevista que me hizo mucho sentido y me hizo reconocerme también, que le hicieron hace muchos años a Bambán Zamorano. A mí me encantan estas A anécdotas. Iván Zamorano, Claro, aquí que se llama Bam Bam. Bambán. Ah, ya. Me encantan las anécdotas del fútbol porque reflejan también el tema de los trabajos en equipo, del Sí. liderazgo, etcétera. Y él contaba, a propósito del tema del liderazgo, él contaba que, bueno, él estaba en el Real Madrid hace en los años 90 y que fue súper reconocido en un, bueno, ¿qué me dirás tú del Real Madrid? A lo mejor no sé si te gusta o no, pero era un Yo gran soy equipo, merengue, sí, sí, soy ya, merengue. un gran equipo en España y él era un jugador y un goleador, un pichichi súper reconocido. Pero lo cambiaron al Milán, al Inter de Milán, que era uno de los equipos más prestigiados de Europa en esa época, y dijo, estupendo, me voy con mi número 9, camiseta 9, y llega su camiseta 9, pero al muy poco tiempo llega Ronaldo, Ya. un tremendo monstruo, y dijo, yo quiero la camiseta 9. Y bueno, él tuvo que ceder su camiseta 9, en primer lugar. Pero dijo, y aquí también tiene que ver con la palabra innovación, creatividad, que se asocia también a los temas de liderazgo, dijo, voy a preguntar y quiero proponer tener yo la camiseta 8+1. Wow, mira. Y si tú ves y pones camiseta 8+1, vas a ver que Bambán tuvo muchos años la camiseta 8+1. Bueno, luego llega otro tremendo italiano al Inter de Milán, Toro Viera, creo que se llamaba, y dijo, tremendo, estoy en un súper equipo, aquí mi puesto asegurado, pero en la banca. Entonces dijo Bam Bam, ¿qué hago? Yo no puedo seguir en la banca. ¿Qué hago yo para lograr jugar, para lograr lo que yo quiero? Y empezó a estudiar a estos dos tremendos monstruos, esta tremenda dupla, y dijo, bueno, acá lo que no pasa es que entre ellos no se ayudan, entre ellos no se sacrifican el uno por el otro. Y acá tendría que haber un tercero que sirva a eso, que Podríamos sirva hablar de estar al servicio ahí, ¿no? Es al decir, servicio de, ¿quién al no está? sacrificio en este caso O, de, o al servicio de qué o de quién están muchas de las cosas exacto, al que servicio del hacemos. equipo. Exacto. Buenísimo el punto, porque efectivamente uno de los distinciones también y de los temas más interesantes en el ejercicio de liderazgo que tú traes ahora es el estar al servicio, que tanto cuesta, ¿no? Sobre todo cuando se piensa en los liderazgos un poco trasnochados, como que esto es mío y solo mío, y yo estoy para prosperar yo, para crecer yo, para llegar a ser jefa yo, y me genero alrededor unas barreras dentro de las cuales solo mando yo, y de aquí para afuera saco solo lo que yo quiero sacar, porque yo quiero crecer, yo quiero robustecerme, cuando en realidad lo que más liderazgo construye, lo que más poderosas nos hace es estar al servicio de otros, estar al servicio de los equipos y estar al servicio de las organizaciones y, por supuesto, estar al servicio de todo aquello que a mí me permite movilizarme para ejercer liderazgo. Luego, este ejemplo que pones de los futbolistas es interesantísimo, un poco por analizar, no por juzgar, jamás por juzgar, analizar al servicio de qué,
o al servicio de quién están las cosas que en el día a día hacemos, pensamos, decidimos o proponemos en nuestro contexto profesional. Carola, creo que nos quedan como 20 minutos escasos y yo quiero ir a la Comisión Nacional de Energía porque Walk the Talk es un espacio de energía. Es un espacio donde un buen día 33 mujeres tomamos la decisión de juntarnos a conocernos, de juntarnos a conversar, de juntarnos a aprender unas de otras y de juntarnos para aprender a ser cada día más poderosas ejerciendo liderazgo. Y la Comisión Nacional de la Energía en Chile es una institución muy importante donde se regula lo que sucede en el mercado. Y tú que has sido responsable jurídica de la comisión, ¿qué tanto de todo esto que nos cuentas, qué tanto de la pasión, qué tanto del servicio, qué tanto de la diversidad, qué tanto del descubrimiento te encontraste en la Comisión Nacional de la Energía? Uy, yo me sorprendí súper positivamente de los equipos de la Comisión Nacional de Energía. La verdad es que, claro, cambiar el Ministerio de Educación, donde hay más de 4.000 personas, a una institución que eran en esa época 30, bueno, fue un lujo. Fue el descubrir un equipo de trabajo muy afiatado, interdisciplinario, en donde la generosidad, fíjate que primaba en esos equipos. Yo llegué a la Comisión Nacional de Energía y mi primer shock como abogada fue abrir la ley y ver números. Yo lo único que había agradecido en mi vida cuando empecé a estudiar leyes era nunca más ver números. Mm, Y abro la ley eléctrica y veo te fórmulas, perseguían. fórmulas tarifarias que no entendí nada, nada. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y los ingenieros del área del departamento eléctrico, más las abogadas y los abogados que estaban ahí, me ayudaron en todo. Y ahí es donde tú ves la generosidad. La generosidad. La generosidad de la que hablamos muchas veces en Walk the Talk como esa cualidad indispensable en el ejercicio del liderazgo, que es como generosidad para dar y Así, dar para soltar, ¿no? Que nos compartir compartir. conocimientos, porque tú sabes que el conocimiento es poder. Y el tema del poder acá también se confunde mucho con el tema del liderazgo. Conocimiento Poder. es poder. Para Claro, ti, conocimiento es poder. conocimiento es poder, pero muchas veces ese No conocimiento, se comparte. Ya. para nada, ¿Y porque cuál sería la razón porque por la cual? compartir poder ¿Ya? quita poder. Tú, claro, ese es un juicio, ¿no? Es decir, consideramos Sí. que si compartimos el conocimiento que tenemos, estamos perdiendo poder. ¿Eso es un juicio o está escrito en algún sitio? No, no está escrito en un sitio, pero yo lo he visto, lo he ¿Ok? vivido, Sí, lo he sí. experimentado. Ok. ¿Y tú crees que eso es una práctica generalizada en las organizaciones del sector, no solo entre las mujeres, sino también Sí, sí, en los hombres y en las instituciones públicas, privadas del mundo entero? de Las alguna u otra personas manera lo he cuando visto. hemos querido en algún momento crecer profesionalmente, cuando hemos querido promocionarnos, cuando hemos querido llegar a posiciones más altas, para ser más grandes, para ganar más plata, para mandar más y mejor, ¿crees que hemos hecho como una protección especial del conocimiento que teníamos para no compartirlo? Mira, he visto ¿Ya? de las dos alternativas que tú nombras. Incorrectamente hay algunas personas que llegan a puestos muy altos no compartiendo conocimiento para tener más poder. Ok. Y lo he visto. Y hay otras personas que creemos, y ahí me incluyo, en que el compartir conocimiento, eh, el, el dar, el servir
hace crecer un liderazgo que es mucho más potente y mucho más duradero. Y vuelves a traerme un elemento importante que es el dar, relacionado con la generosidad que podríamos coser con el estar al servicio, ¿no? Sí, sí. Porque sucede que en esta metodología del walk the talk, como nosotros sostenemos esta triple coherencia entre el cuerpo, la emoción y el lenguaje, nos pasa que cuando nos ponemos en el mood dar, automáticamente entramos en una emoción que es distinta al mood me lo guardo todo por si acaso, ¿no? Sí. Entonces, esa emoción en la que entramos cuando estamos dando es como que a su vez hace bajar muchas de las barreras que a lo largo de nuestra vida vamos construyendo alrededor para protegernos. Todavía no sabemos de qué, para defendernos, todavía no sabemos de quién, de una serie probablemente de fantasmas que nos hemos ido inventando, ¿no? Entonces, qué lindo es llegar al punto de decir, ejercer liderazgo es dar, porque ejercer liderazgo tiene mucho que ver con lo que tú nos has estado contando hoy aquí, con la generosidad, con la posibilidad de dar, con la posibilidad de compartir, de ayudar a otros, de compartir con otros y de esa forma hacerte cada día más grande y más poderosa. Y, y también tener conciencia de que los mejores equipos, y vuelvo a los ejemplos del fútbol, no son de las superestrellas solamente, sino que necesitan de esas personas que sirven al equipo, no esa superestrella individual. Eh, con el ejemplo, pensaba todavía en el ejemplo del Bam Bam, que me encanta a mí el Bam Bam Ya Zamorano. veo. Pero soy muy antigua, yo me quedo con el Bam Bam Zamorano o con los grandes de antes. Pero sí, pero también hay que tener conciencia que que el liderazgo también es convicción, que es esfuerzo, que es compromiso, que es responsabilidad. Y, y creo que para mí, por la experiencia que yo he vivido, el tema del liderazgo tiene que ver con un compromiso ético con uno mismo. Eh, para mí el tema del compromiso ético, el tema de la probidad y el tema de la transparencia son tres principios fundamentales que, que están juntos y que creo que hacen a una persona mejor líder que otras. Carola, cuando hablas del fútbol y hablas de las estrellas del fútbol, Es mi hermano el que me inculca estas cosas, que según él perdimos un Pelé en Chile cuando lo obligaron a estudiar y no seguir jugando fútbol. buenísimo. Tú hablas de brillar y hablas de los futbolistas y yo no sé si muchas de las personas que han trabajado contigo en la Comisión Nacional de la Energía no necesariamente tendrían que recurrir al fútbol para hablar de una persona que brilla, ¿no? Porque solo hay que hablar con ellos para saber el concepto que tienen de ti. Eres una persona con un reconocimiento en el mercado extraordinario, con una reputación que ha dejado la vara muy, muy alta. Y yo creo que en algún momento ellos y ellas hablarán de una persona que brilla hablando de Carola Celaya. Caro, estamos llegando al final y te recuerdo que estamos llegando a la cima de la montaña a lo largo de este camino de casi casi una hora que hemos recorrido juntas. Y cuando empezamos, yo te pregunté por una palabra y tú me dijiste petunia. ¿Qué es eso? Bueno, voy a compartirte algo, pero que no salga de acá. Aquí se queda. Mira, Petunia es el nombre es el sobrenombre que me puso mi padre. Y para mí demuestra también mucho cariño, mucho amor. El amor en mi vida siempre ha primado. Y algo muy personal para mí, los dolores de mi vida se han transformado en amor. Eso no lo descubrí hace muchos años, ¿ah? Pero, pero lo que también me evoca esa palabra, me evoca
gratas experiencias y anécdotas de cuentos, de humor, de chistes, de diversión, de risas, de alegría. Y muchas personas creen que yo soy una persona muy seria. Sí, eso parece cuando la Sí. primera vez que te vi yo, recuerdo que dije: "Dios mío, qué horror, esta señora no se ríe". Sí. Creen que soy una persona muy seria, pero al contrario, yo me considero una persona muy alegre, muy divertida, buena. Mira, mi espacio más cómodo es el cuento divertido, es el chiste espontáneo. Yo soy muy chilena, de chilena, popularmente chilena, Aquí que en le esta encanta. conversa has dicho pocos garabatos. No, es que soy una dama cuando estoy frente al micrófono. Muy bien. Mi padre decía que era muy popular. No, muy lindo, muy lindo. Pero sí, a mí el chiste espontáneo, que es muy chileno, me encanta. Me siento súper cómoda con eso y con las bromas y con todas esas La anécdotas. liviandad, La liviandad. tan importante Tan- también para ejercer liderazgo, que tanto le gusta a una de nuestras Walk the Talk 33, Viviana Ábalos, que también estará aquí algún día hablando con nosotros y que tantas lecciones nos da de liviandad, tremenda mujer también, muy, muy líder. Carola, ¿qué es para ti Walk the Talk? Para mí, Walk the Talk en mi vida ha sido un privilegio. Haber encontrado un espacio, haber descubierto un espacio. Bueno, aunque te enojes, descubrí este espacio gracias a ti, pero es cierto. Y es un espacio de encuentro, de intercambio, de experiencias de una riqueza profesional, personal, en donde también se comparte una intimidad que yo creo que ha surgido como una nueva intimidad en el espacio de Walk the Talk y también un espacio de crecimiento personal, eh, como, como yo digo siempre, de que uno nunca termina de aprender. Mm, Yo he aprendido mucho eso y a conceptualizar cosas que no me daba cuenta que hacía, pero que aprendí con herramientas que me dio Walk the Talk, como por ejemplo la tremenda herramienta que es la pregunta. wow, Y eso fue gracias a Walk the Talk. Preguntas con respuestas y que eso significa de alguna manera pensar, reflexionar, regresar al interior, sacarlo al mundo exterior, transformarlo, accionar y volver al mundo interior. qué lindo. Eh, Eso me lo dio Walk the Talk. Bueno, estas palabras son un regalo porque para todo el equipo que formamos parte de Walk the Talk, tanto el staff administrativo como el equipo de coaches, mando desde aquí un beso tremendo a Charlie, a Jaime, a Jocelyn y a Tatiana. Somos 5 coaches que estamos siempre pensando en contenidos que sirvan, en contenidos al servicio de las Walk the Talk 33 y en contenidos al servicio de todas aquellas mujeres que quieran formar parte de nuestros programas. Hemos llegado al final. Me quedo con Petunia. Decir a todos los que nos habéis estado escuchando que muchísimas gracias, que os vamos a ir explicando en redes sociales cuándo vamos a aparecer de nuevo con este espacio She Talks y muchísimas gracias.